Muy bien, bueno, les damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas que hacemos desde IDEIA, el Instituto de Diálogos e Indagación Apreciativa, y en el día de hoy tenemos el honor de entrevistar a Víctor Rodríguez, así que lo voy a presentar brevemente y después lo vamos a escuchar a él para que nos cuente un poco más. Víctor, que es de Asturias, es cofundador y es socio director de Spirit, es también consultor, orador y coach. Y Víctor se especializa en transformación cultural, esto lo ha trabajado en todo tipo de organizaciones, también él es formador internacional del Barrett Value Center y está certificado en indagación apreciativa, a su vez también es profesor en ESADE y también en la Universidad de Barcelona. Así que Víctor, un placer tenerte hoy con nosotros para compartir este espacio de conversación. Muchas gracias. Bueno, un placer para mí también, Josefina, estar aquí con la gente de IDEIA. Yo también soy colaborador de IDEIA y es un placer para mí pues, estar contigo y con toda la gente que seguramente a la que accederemos, ¿no? Gracias a la red estupenda de IDEIA y de Miriam Subirana, ¿no? Sí, O sea que nada, buenísimo. yo encantado y muchísimas gracias por la oportunidad. Excelente, Víctor. Gracias a vos por tener esta oportunidad también y darle esta oportunidad a toda la red. Y para comenzar, quizás si nos querés contar algo un poquito más acerca de vos para conocerte más. Bueno, la verdad es que has dicho ya muchas cosas que sí, que me definen, ¿no? Bueno, soy efectivamente, sobre todo trabajo lo que, vamos, básicamente con organizaciones, ¿no? Y con líderes de organizaciones. Soy, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Consultor, facilitador. A mí me gusta decir que ayudo, ¿no? Que facilito, pues eso, que las cosas ocurran, ¿no? Que los cambios, que las transformaciones tengan lugar, ¿no? Y bueno, los que trabajamos en el ámbito organizativo sabemos que eso no es tan fácil. Y bueno, pues si puedes poner tu granito ahí de arena, pues siempre para mí es un placer, ¿no? Trabajar con equipos, con líderes y conocer pues organizaciones. Yo creo además que las organizaciones como agentes económicos y sociales, ¿no? Tenemos pues una responsabilidad muy grande, ¿no? Para cambiar el mundo, porque siempre es más fácil hacerlo pues desde colectivos, ¿no? Que desde el individuo, ¿no? Que desde la persona, a pesar de que también se puede hacer, ¿eh? Pero Así bueno, es. yo creo que sin duda las organizaciones y probablemente en un momento como el que estamos viviendo pues se pone de manifiesto, ¿no? También nos damos cuenta de cuáles están más a lo mejor, como a mí me gusta decir, pues más orientadas al bien común y a lo mejor cuáles no tanto, ¿no? Y en general las que están orientadas al bien común estoy seguro de que van a salir mucho mejor, porque ya tenemos también datos de otras crisis probablemente no tan complejas, ¿no? O tan disruptivas como esta que estamos viviendo del COVID-19, pero que normalmente las que están orientadas al bien común salen mucho mejor de este tipo de crisis y las que no. Con lo cual, yo creo que también va a ser un momento muy interesante para ver, bueno, pues y para que los ciudadanos, para que las personas, ¿no? Pues reflexionemos también con qué tipo de organización, qué tipo de compañías queremos consumir, ¿no? A nivel de cada día de lo que compramos o de los servicios en los que invertimos, etcétera, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver, creo, con un momento como este, ¿no? Cómo reaccionan esas organizaciones, ¿no? Ante un momento de este tipo, ¿no? Excelente, buenísimo. Y hablando justamente entonces de este contexto tan difícil que estamos viviendo en todos los países, Sí, sí. nos gustaría que nos pudieras contar un poco en qué te ha servido tu práctica y tu vivencia de la indagación apreciativa para atravesar y para este momento tan especial y quizás también un mensaje desde ahí que le podamos hacer llegar a las personas que nos están viendo. Bueno, la verdad es que es un momento muy complicado, ¿no? Es un momento delicado. Yo creo que es un momento, lo que decía antes, ¿no? De disrupción, ¿no? De transformación, pero a unos niveles brutales, ¿no? Como probablemente muchas personas, ¿no? Estarán pensando, no he vivido nunca un momento como este, ¿no? Se ha comparado en los últimos, no sé si decir días o semanas, porque parece que ha pasado mucho tiempo. Nosotros en España en este momento llevamos un mes ya confinados, ¿no? O sea, un mes en casa, pero la gente está comparándolo con la recesión, la gran recesión de 1929, 1930 del siglo pasado. Hay gente que la está comparando con la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
En fin, fíjate, a mí Sí, me parece muy interesante varias cosas, ¿no? La verdad es que esta pregunta que me has hecho, voy a estar un ratito diciéndote cosas. Me parece muy interesante, fantástico. claro, varias cosas, ¿no? El primero, que a pesar de cómo, o sea, el primero a lo mejor es un mensaje de sorpresa, en mi caso, sobre Ujú. todo por cómo a veces desde el liderazgo se está reaccionando ante esta disrupción, ante este hecho tan transformador, ¿no? Y de sorpresa, porque yo creo que estamos desde los líderes políticos, al menos en mi país, en España, pero creo que también en muchísimos otros lugares, ¿no? Se está reaccionando con narrativas, ¿no? A nosotros que nos gusta mucho en la Sí, indagación apreciativa también, las narrativas, las palabras, ¿no? Con las que los diálogos, las preguntas que te hacen normalmente reflejan hacia dónde vas y lo que va a acontecer, ¿no? Y se está reaccionando con narrativas, en mi opinión, muy bélicas, por mm, ejemplo, ¿no? Lenguaje bélico o prebélico, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, las comparecencias en las que el presidente del gobierno, con el equipo de gestión, ¿no?, de la crisis, da los números, pues aparecen todos ahí, simbólicamente vestida mucha gente militar, ¿no? claro. Entonces, hablando de que que luchar, tenemos que, bueno, toda una serie de vocabulario, ¿no?, que nos evoca lucha, que nos evoca hacia, o sea, un mundo bélico, ¿no?, castrense, Ujú. militar. Incluso aquí tenemos unas leyes, ¿no?, del estado de alarma que se ha llamado, que un poco van en esa línea, de unos controles súper estrictos, etc. Entonces me genera una sorpresa en el sentido de decir, a ver, estamos en el siglo XXI, de año 2020, ¿no? Yo creo que a lo mejor podríamos buscar otras narrativas, ¿no?, que no sean tan, primero, tremendistas, ¿no? Incluso ya es una opinión personal mía, ¿no? Pero a mí lo militar, pues no sé si es la mejor metáfora para un momento como este, ¿no? No creo que, o Claro, sea, a tal lo mejor, cual. claro, a lo mejor la metáfora no tiene por qué ser el florecimiento, como diríamos en la indagación. Claro. Tampoco creo que sea la correcta, pero probablemente hay otros campos, ¿no? Hay otras narrativas para señalar un momento como este. Y por otro lado, además, fíjate que el discurso este es un discurso muy macho, Mm. muy ¿sabes? De guerra, de fricción, de conflicto, ¿no?, de hay que, entre todos juntos derrotaremos a... Cuando en realidad yo creo que estamos en el siglo, ¿no?, y estamos en el momento, ¿no?, hasta hace un mes, ¿no?, en el que hablábamos de que el mundo de lo femenino, la exaltación un poco de las características femeninas, más allá de la mujer, más allá del feminismo, Sí, 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 sí. de lo femenino, ¿no? Entonces, creo que no estaría mal que repensáramos un poco desde ese punto de vista, ¿no?, esas narrativas, ¿no? Y, pues, como te digo, ¿no?, y desde el liderazgo yo veo que a nivel mundial no me parece a lo mejor las más indicadas para un momento como este. Sobre todo, cuidado, porque me parece que el mensaje principal, y de eso voy a tratar de contestarte lo que me decías, tiene que ser de esperanza. Exacto. Tiene que ser de esperanza. Y de que va a mejorar las cosas y de centrarnos en algo más positivo, ¿no? Que eso desde la indagación apreciativa, desde el diálogo apreciativo lo sabemos hacer, creo, bastante bien, ¿no? Y normalmente a mí todas esas imágenes y esas narrativas, ¿no?, y esas Mm. metáforas prebélicas, ¿no?, pues no me hacen pensar en eso. No sé si estoy viendo la esperanza, porque en una guerra hay muchos muertos, muchísimos. Claro, totalmente. Es Entre como en qué dirección vamos a avanzar, si el lenguaje que estamos construyendo y en es de una guerra violencia. hay una posguerra, en una guerra hay una posguerra que incluso es más dura que la propia guerra, ¿no?, con todos los elementos, ¿no?, sociales y económicos. Entonces creo que por ahí, a mí no me parece que se esté, o sea, no me parecen esas las metáforas más adecuadas. Entonces, por un lado, te diría eso, ¿no? Por otro lado, te diría, hombre, a ver, yo creo que es un momento estupendo, ya si me voy ya a nuestro lenguaje Ujú. de la práctica, ¿no?, de la indagación apreciativa, es un momento estupendo para conectar con un concepto muy potente que tenemos en la indagación apreciativa, que es el núcleo positivo, ¿no? ¿El núcleo positivo qué es? A ver, si tuviéramos que definirlo, a ver, pues podemos definirlo de muchas maneras, pero al final es un poco lo que te da a ti, lo que te da vida, ¿no? Lo Exacto. que te genera energía positiva, ¿no? Lo que normalmente, ¿no?, pues es tu esencia, está muy conectado a tu esencia, ¿no?, como persona, ¿no? Lo que te motiva, lo que te ayuda a ir hacia adelante, ¿no?, y avanzar, ¿no? Y además normalmente avanzar en positivo, Claro. motivado o motivada, ¿no? Entonces yo creo que tendríamos que ir a un discurso de ese tipo, ¿no? Y este es un momento estupendo
para cuando, además, mira, el otro día lo estaba leyendo aquí en España, por ejemplo, y probablemente está pasando en muchos más sitios. Estaba leyendo que las farmacias están acopiando a nivel de aprovisionamiento entre un 25 y un 50% más de ansiolíticos y antidepresivos. Wow. ¿Vale? Sí. Fíjate, o sea, ¿qué está pasando? Claro, es un momento de muchísimo confusión, caos, ¿no? Y sobre Ansiedad. todo una palabra que la gente lleva muy mal en este siglo XXI, que es la incertidumbre, ¿no? Sí. La incertidumbre, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué va a pasar conmigo, ¿no? A lo mejor yo no voy a tener el problema médico, ¿no? Pero ¿qué va a pasar después de todo esto, ¿no? Mi trabajo, mis medios económicos, ¿no? Mi familia, ¿cómo voy a tirar para adelante? A lo mejor sí. Y entonces yo creo que ante todo esto que es una realidad, fíjate, o sea, me parece que también una vez más, ¿no? La narrativa clásica nos lleva a tomar, o sea, a lo fármaco, ¿no? Bien, yo creo que hay otras cosas que podemos hacer, ¿no? Y entonces ahí es donde aparece, pues eso, el núcleo positivo, ¿no? Yo creo que es un momento muy potente, muy bueno, para que nos paremos, ¿no? Y para que hagamos una reflexión, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Esto en la metodología nuestra, en indagación apreciativa, la llamamos descubrir, ¿no? O redescubrir, en su caso, ¿no? Claro. ¿Descubrir qué es? Descubrir es tratar de conectar, ¿no? Con aquello que realmente pues, te identifica como persona, que te da vida, ¿no? Y tratar de conectar en un momento como este, ¿cómo podría ser? Bueno, pues podría ser, por ejemplo, yo lo he hecho un poco el ejercicio de pensar en otras situaciones, ¿no? Porque es un ejercicio muy práctico, ¿no? Y muy potente a la vez, que es pensar en, bueno, ¿cuándo has vivido una situación parecida como esta? Una situación que te ha provocado malestar, que te ha provocado dolor, que te ha provocado miedo en el futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, o que Ansiedad, etcétera, ¿no? también que haya generado un quiebre en la realidad como este nos generó a todos nosotros. Claro, Nada claro. continúa siendo como venía. Claro, pero entonces pensar en eso, pero en una situación en la que hemos vivido una crisis también, pero la hemos superado, ¿eh? En la que hemos avanzado, es decir, hemos utilizado la crisis de manera, o un duelo, por ejemplo, que es la crisis más típica personal, ¿no? Sea Claro, cual sea el duelo, no tiene por qué ser por una muerte de una persona, puede ser por una exacto. separación, por una ruptura con alguien o con algo, ¿no? Etcétera. Y entonces un poco, ¿cómo avanzaste allí? Si realmente sientes que aquel proceso, aunque fue duro, lo superaste y aprendiste cosas de él, creciste como persona, ¿no? ¿Qué había ahí detrás? ¿Qué palancas, qué valores, qué fortalezas, ¿no? Descubriste en aquel momento? ¿Qué fortalezas o qué puntos vitales tuyos te ayudaron a superar aquella pues, situación, ¿no? Compleja, complicada, aquella crisis, ¿no? Entonces, muchas veces hacer esa pregunta, cuidado, que es una pregunta como las buenas, poderosa, que no vas a contestar a lo mejor en 2 minutos, ¿no? Exactamente. Va a llevar un Nos puede tiempo hacer, ahí adentrarse. claro, nos puede hacer indagar, ¿no? Redescubrir esos momentos, ¿no? En los que realmente nos superamos, crecimos, ¿no? A pesar de venir desde la adversidad, ¿no? Un poco la metáfora del junco, ¿no? El junco, a pesar, ¿no? de que Exacto. venga un gran vendaval, un gran huracán o la palmera, incluso también, pues vuelve, tiene la capacidad esa, la resiliencia de volver a la situación inicial e incluso estar más fortalecido que antes, ¿no? Entonces yo creo que ese es, por ejemplo, yo creo que es una reflexión, ¿no? Tratar de descubrir o redescubrir un poco lo que te funcionó en otras ocasiones, ¿no? Y a lo mejor que hoy, ¿no? Con esta situación puedes capitalizar. Y eso, a ver, es evidente que en cada persona va a ser diferente, ¿no? Seguro. Que a lo mejor, pues, alguien descubrió o redescubre, pues, el poder que tiene la meditación, ¿no? O el mindfulness, como se suele llamar ahora también, ¿no? El respirar, el conectar con uno mismo desde pues, el descargarse, ¿no? En la mente totalmente, ¿no? De esos pensamientos, tanto de los del pasado como los del futuro, sobre todo seguramente los del futuro que nos hacen más daño, ¿no? Puede ser algo. Alguien a lo mejor puede descubrir o redescubrir que la escritura, por ejemplo, ¿no? Escribir lo que sientes, ¿no? A mí me pasa a veces, pues te ayuda a expresarlo de una manera, ¿no? Y cuando a veces pues, lo vas haciendo con una cierta continuidad, ¿no? Pues es un momento en el que te relajas,
conectas contigo mismo, ¿no? Y descargas un poco a lo mejor toda esa, ¿no?, basurilla, ¿no?, toda esa energía a lo Claro, mejor y un también te poco ayuda a hacerlo negativa. consciente. Exacto, exacto. Entonces, bueno, a ver, ahí hay un montón, cada uno aquí pues encontrará diferentes cosas, ¿no? Pero creo que es un muy buen momento para hacer ese ejercicio, ¿no? De conectar con tu esencia, con lo que te nutre, con lo que te da vida y con lo que además, sobre todo, te motiva y te da poder, ¿no? Y acometer con ello mejor un momento de este tipo, ¿no? Porque si te apalancas, ¿no?, si te anclas, como se dice también a veces en lenguaje de coaching, ¿no?, en ese tipo de cosas, pues normalmente vas a sentirte mejor contigo mismo y probablemente vas a ser, sobre todo, una cosa también muy potente que está estudiadísima, vas a lo mejor incluso poder ser útil para otras personas, ¿no? Y en la Absolutamente. utilidad hacia los demás, normalmente sabemos que es el factor más potente desde un punto de vista, ¿no?, de desarrollo de la persona, ¿no? Si tú te sientes útil, fíjate, por ejemplo, el ejemplo de los sanitarios, ¿no? Las personas que están trabajando pues con los enfermos en estos momentos, ¿no? Pues es muy duro el escenario, pero el nivel de confort, porque esto lo sabemos, lo hemos estudiado, ¿no? Hay un montón de estudios que sienten esas personas sintiéndose útiles, o el que está en un supermercado y nos puede abastecer, ¿no?, de comida hoy en día, o el que pues desde las fuerzas de seguridad o desde otros ámbitos, ¿no?, está ahí al pie del cañón. En general, esa gente se siente muy útil. Esa gente sabe que está ahí aportando en un momento de caos, de confusión, y eso les hace levantarse por la mañana, ¿no?, pues muchísimo más energéticos normalmente, aunque a lo mejor tengas un poco de miedo porque no tienes mascarilla, porque no tienes no sé qué, o pero te la van a dar, ¿no? Pero en general, bueno, yo creo que también los que estamos en casa podemos pensar en eso, ¿no? Claro, estar ¿Qué como puedo al hacer para hacerme útil? servicio de algo más grande que uno mismo, ponerse al Exacto, servicio de eso, claro, y como decís vos también exacto. conectar con el núcleo positivo, que son nuestros recursos, nuestras fortalezas, nuestros valores. Claro, el tan manido en los últimos tiempos, ¿no? A mí me encanta el concepto del propósito, ¿no? Es decir, un poco Sí, tu razón de existencia, pero que normalmente para conectar con eso es algo que va más allá de lo material, que no tiene nada que ver con mi salario o los elementos materiales, pues una casa, un coche, no. Normalmente, realmente, y lo sabemos por Maslow y por los estudios de los últimos años, la gente, una vez puedes pagarte las facturas básicas, ¿no?, lo mínimo, ¿no?, para poder vivir, pues a partir de ahí lo que realmente te moviliza, te mueve, y más a las generaciones más jóvenes, ¿no?, millennials, centennials, etcétera, como tú, por cierto, como tú, ¿no?, pues normalmente es sentir que eres útil y que aportas, pues contribuyes con tu granito a algo más grande que tú, ¿no? Que exacto. normalmente eso que es, pues, la sociedad, el planeta, ¿no? Y eso normalmente lo hacemos desde, pues, pautas de ese tipo, ¿no?, de sentirnos útiles y ofrecernos, ¿no?, a los demás, ¿no? Y yo creo que este es un grandísimo momento para también hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Sobre esos temas. Buenísimo. Y esto se conecta mucho con el libro que estás recientemente publicando, Bueno, ¿no? sí, es verdad, espera, que lo voy a enseñar. Eso, eso, eso. Sí, Propósito y valores. es verdad, es verdad. A propósito de valores, bueno, se llama, acaba de salir hace muy poquito, cómo hacer que la Ajá, cultura de tu organización florezca, ¿no? Está ya en las tiendas online y en las tiendas físicas, aunque muchas están cerradas, ¿no? Y bueno, claro. sí, es verdad, totalmente. Es decir, yo vengo desde hace muchos años ya, sobre todo en el ámbito de las organizaciones, tratando de trabajar estos conceptos, ¿no? Fíjate que estos dos conceptos, al final, son ese núcleo positivo del que estábamos Exacto. hablando. Es decir, Propósito y y más allá, valores. yo creo que lo importante aquí es más allá de las etiquetas, que podemos, la etiqueta de propósito, otros les llamarán visión, otros no sé qué, los Sí. valores. Es decir, más allá de etiquetas concretas, ¿no?, que pueden ser estas o pueden ser otras, ¿eh? Cada uno, también un poco el lenguaje para cada uno, pues coge la etiqueta que a ti te guste más, la que te motive más, que te dé más energía, ¿no? Pero más allá de todo eso, yo creo que son dos conceptos muy potentes, ¿no? Es decir, ¿para qué te levantas cada día de lunes a viernes, ¿no? Yo hago, por ejemplo, en mis talleres, pues a veces una dinámica, ¿no?, con esta frase, y normalmente esa dinámica, que es una dinámica iterativa, que te vas haciendo tú a ti mismo esa pregunta, cuando tú la vas haciendo unas cuantas veces, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que vamos indagando, o sea, vamos explorando, autoexplorándonos, ¿no?,
cada vez íbamos bajando más a la esencia de la persona, hacia la profundidad de la persona, ¿no? Al final un poco, aquí hay varias metáforas. Una metáfora podría ser el iceberg, el iceberg famoso, Claro. ¿no? Como sabemos, solo vemos la punta, ¿no? Y ahí está un poco, ¿qué está ahí? Pues lo que tenemos, ¿no? El tener o el lograr, ¿no? Un poquito más abajo, ¿no? Normalmente, ¿qué está? Ya está casi hundido, ¿no? Por debajo del agua. Está lo que tú haces, ¿no? El hacer, ¿no? Tus acciones y comportamientos en el día a día, ¿no? Pero si sigues bajando con ese agua, ya te vas aproximando casi a la profundidad, ¿no? Del iceberg, llegas al ser, a la identidad de la persona. Y en esa identidad de la persona, en ese ser, es donde están esas dos palabras que están en este libro que yo estaba comentando, ¿no? Es donde están, pues, los valores y donde está tu propósito normalmente, ¿no? Entonces yo creo que, fíjate, una cosa muy simple, ¿no? Que esta metáfora puede ser la del iceberg, pero también puede ser un árbol, ¿no? Un árbol Claro. donde hay unos frutos, ¿no? Al final, si es un árbol frutal, hay unos frutos que son los resultados que tú consigues o tu organización, si hablamos, ¿no? Pero por otro lado, después está el tronco y las ramas, ¿no? Que suben ahí fuertes, que suben, ¿no? Pues buscando la luz, ¿no? Porque es la luz, es la energía que nos da vida, ¿no? A todos, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Y a nosotros también, ¿no? Entonces, claro, ese tronco un poco ese es el hacer, ¿no? Nuestros Claro. comportamientos, nuestras acciones, ¿no? Incluso en las organizaciones, los procesos, las estructuras que tienen, ¿no? Pero en el fondo del todo están las raíces, ¿no? Está, pues, el germen, ¿no? De la vida. La raíz. Y esa raíz, yo creo, ¿no? Utilizando, como ves, un montón de metáforas, ¿no? Pues es lo que nos lleva al corazón, ¿no? Que yo diría ese corazón también, que puede ser también otra metáfora donde agarrarse para muchos ahora, que es ese núcleo positivo del que hablamos en la indagación apreciativa, lo que es importante para ti, ¿no? Y yo creo que, claro, ahora es un momento pues muy chulo si no lo tienes claro, ya cuidado, o se están moviendo, yo que llevo muchos años trabajando con el tema de los valores, fíjate, antiguamente pensábamos hasta el siglo pasado que los valores eran, sobre todo en el ámbito organizacional, era una cosa como que, bueno, esculpidos, ¿no? Los esculpíamos ahí como, vamos, van a ser para toda la vida. Bueno, esto ya no es así. Es decir, por suerte, el mundo va a una velocidad brutal y sabemos hoy que los valores que tengo hoy, ¿no? Como individuo, también como equipo o como organización, a lo mejor, cuidado, algunos de ellos van a continuar conmigo durante mi evolución como persona, ¿no? Y me van a acompañar un tiempo. Pero a lo mejor hay otros que después pasan a mejor vida y llegan unos nuevos, ¿no? Entre otras cosas, porque las personas crecemos, evolucionamos, ¿no? Tomamos conciencia también, evolucionamos desde una perspectiva de conciencia, ¿no? Y normalmente, si te trabajas a ti mismo, si tienes preocupación, ¿no? Por ti mismo y por los demás, ¿no? Como líder, por ejemplo, pues normalmente vas evolucionando, vas dejando cosas atrás y vas cogiendo otras nuevas, ¿no? Entonces, también es un gran momento para decir, espera, ¿qué pasa con mis valores, ¿no? ¿Son los mismos? Este momento brutal, ¿no? De disrupción, ¿no? Planetaria, fíjate que yo creo que es la primera crisis, ¿no? Planetaria. ¿Me va a dejar igual? Lo que me mueve, la esencia de lo que me mueve, ¿va a seguir siendo la misma? ¿Hasta qué punto hay valores a lo mejor que, bueno, pues a lo mejor siguen siendo importantes, pero no van a ser los clave para mí y Exacto. emergen otros, ¿no? ¿Qué está emergiendo en ti? ¿No? Entonces, yo creo que todas esas preguntas, pues a lo mejor no tiene por qué ser hoy, no tiene por qué ser hoy, pero a lo mejor estos próximos meses, ¿no? Claro, Pues en algún momento a aprovechar lo que se mejor, nos está dando el tiempo. claro, y sobre todo eso, que yo creo que, fíjate, la velocidad que la llamamos normalmente muchas veces no nos paramos. Yo a veces en las organizaciones hago la broma, tenemos que ser muchas veces los que venimos de fuera, ¿no? Los que hagan pararse a la organización, Claro. a los líderes de la organización, ¿no? Los consultores, coaches, para que hagan reflexiones, ¿no? De dónde estamos hoy, dónde queremos ir en el futuro, etcétera, ¿no? Eso decía Peter Shen, siempre existe una tensión siempre creativa muy potente, ¿no? Que nos mueve, que en la indagación apreciativa también la vemos, que es, pues, con el sueño, ¿no? ¿Vale? Ahora ya pasamos otra vez a hablar de otro concepto muy potente, ¿no? ¿Dónde quieres ir, ¿no? Como persona o como organización, ¿no? Entonces, esa tensión que decía Peter Senge es entre hacia dónde quieres ir como persona y dónde estás hoy, ¿no? Entonces, Claro. esa tensión a veces puede ser incluso desconcertante de darte cuenta de que a lo mejor no eres coherente Ujú. hoy.
con hacia dónde quieres ir, la persona que quieres ser en el futuro, el lugar que quieres ocupar, cómo quieres ser percibido por los demás, etcétera, ¿no? Pero a veces es súper estimulante para, sobre todo cuando se conecta con ese punto de utilidad, de contribución social, es hiperestimulante y nos da una energía brutal para ayudar a los demás y sentirnos útiles, ¿no? Y yo creo que este es un momento magnífico para decir, venga, oye, ¿y por qué no, no? O sea, también, otra cosa que desde la indagación apreciativa muy bien, siempre hay algo positivo. En cualquier situación, siempre hay algo positivo. Y Claro, a si no lo nosotros, estamos viendo, ahí hay un problema en el observador, no en la situación. a pesar de que estemos, o sea, yo creo que los índices de comunicación, ¿no? O sea, de comunicación, pues que recibes, yo qué sé, cuántas negativas por una positiva. Imagínate en este momento, o sea, en este momento es desbordar, o sea, se está recomendando, ¿no? Estamos recomendando nosotros a las personas, oye, conéctate a los medios de comunicación, pero solo en determinados momentos, dosifica, porque es tan negativo, ¿no? Lo que lees. Entonces, oye, démosle la vuelta. ¿Qué hay de positivo? Fíjate, yo, por ejemplo, el otro día estaba pensándolo, ¿no? Probablemente es la primera vez, al menos que yo recuerde, ya tengo una edad que va, que no soy un chavalín, que yo recuerde que nos damos cuenta de que el hecho de hacer algo individualmente cada uno, en este caso quedarte en casa, yo me quedo en casa, ¿no? El otro se queda en casa, tal, cada uno, ¿no? Está contribuyendo a algo bueno para todos, en este caso la salud de las personas, ¿no? Y, por ejemplo, a pesar de que nos digan que esto lo deberíamos hacer muy a menudo con, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Pues, Claro. oye, recicla, ten una práctica, no sé qué. Pero a veces perdemos la esperanza de decir, bueno, pero que yo lo haga o que lo hagamos 4 no arregla el problema, ¿sí? Es muy típico, ¿no? Fíjate, ahora se está poniendo de manifiesto que se hace desde el individuo, ¿no? Que hacer pequeñas cosas, cada uno de nosotros, en este caso quedarse en casa, pensémoslo bien, es una cosa pequeñísima, cuesta un poco a veces, pero es nimia, ¿no? Está generando bien común global y además de manera comprobadísima, y están los datos para demostrarlo. Entonces, yo creo que, fíjate, todo es buscar, ¿no? Todo es ver un poco y siempre hay algo bueno. Y yo creo que en este momento es el momento típico. Mira, otro ejemplo, por ejemplo, que estamos viviendo, estoy seguro que en Chile o en Argentina también y en toda Latinoamérica, a las 8 de la tarde aquí en España, y creo que en Italia y en los países más afectados, pues todos salimos Sí, al balcón a aplaudir, sí. ¿verdad? A agradecer, otro gran gesto, ¿no? Pues a todos los profesionales, la gente que está ahí, ¿no? En primera línea, curando a los enfermos, por ejemplo, pero haciendo que las cosas también funcionen, ¿no? Y yo creo que eso es otra cosa súper positiva, ¿no? Absolutamente. Exacto. ¿Cuándo había habido tanta solidaridad? Claro. Y tanto Excepto, reconocimiento, es como que en eso no hay dudas. Todo el mundo sale a aplaudir, a agradecer. exacto, y la solidaridad también de yo mismo estoy ofreciendo un montón de cosas gratuitas que en otros momentos estaríamos cobrando por ellas. Y digo yo, pero es que hay un montón de gente, yo no soy para nada el buen samaritano, no, hay un montón de buenos y buenas samaritanas por ahí que están diciendo, ¿qué puedo hacer yo desde, cómo puedo aportar yo algo, ¿no? Desde casa? Venga, pues te regalo una sesión de coaching, venga, pues te regalo un webinar de no sé qué, venga, pues, y todo esto está pasando ahora y probablemente yo nunca había sentido un efecto tan brutal de muchas personas, ¿no? Conjuntamente, cada uno desde su ámbito, ¿no? Tratando de ayudar a los demás, ¿no? Y yo creo que esto es súper positivo. Y fíjate, ya hemos dicho unas cuantas cosas, ¿no? Sí, maravilloso, buenísimo. Bien, Víctor, nos quedan 2 minutitos para ir cerrando. La verdad es maravilloso tu mensaje, muy Muchas inspirador gracias. poder escucharte. Tal como decís, bueno, partimos hablando de esta narrativa, de este discurso bélico, y claro, y cómo cambiamos Ya el estamos acá. foco a mirar todos estos fenómenos que se están dando en medio de una situación que nos afecta a todas y a todos, que es bien compleja, sin embargo que podemos extraer muchísimo de ella para salir fortalecidos de todo esto y ojalá no volver a una normalidad, sino que una vez que hayamos superado esto, estemos realmente transformadas y transformados. Exacto, exacto. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que también es importante, pues eso, ¿no? Que indaguemos un poco en lo que nos decimos a nosotros mismos, en nuestro diálogo interior, ¿no?
Es decir, no me acuerdo quién era, ¿no? Alguien también relacionado con nuestro mundo del diálogo apreciativo, pues un poco lo que tú te preguntas, con lo que las palabras que manejas, ¿no? Normalmente pues son las que después proyectas, ¿no? Y yo creo que es interesante también que tratemos de cambiar un poco esos mecanismos, por otro lado tan humanos, que nos ayudan a sobrevivir, por otro lado tan humanos, pero es bueno para nuestra salud también. Mucha gente me pregunta en los últimos días, duermo mal, no paso... Bueno, yo creo que es interesante también a lo mejor empezar, a lo mejor esto que he dicho son ejercicios ya un poco más pues avanzados, ¿no? Aunque yo creo que son muy sencillos, pero el primero es ver un poco, explorar tu propio diálogo interior. ¿Qué te estás preguntando? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo aquí dentro? ¿No? Y ese además es uno que solo puedes responder tú. ¿no? Y muchas veces cambiar esas dinámicas, ¿no? Con esas cosas que hemos dicho, con respirando profundamente, haciendo algo de meditación, escribiendo, etcétera, cambiar esa dinámica mental nos puede ya de entrada pues aportar un primer elemento, una primera florecita, ¿no? Volviendo a lo mejor si queremos construir un, ¿no? Pues primero tenemos que hacer una pequeña florecita para que después esa florecita pues vaya sembrando al resto, ¿no? de nuestra naturaleza. Yo creo que esa primera florecita tiene que ser un poco tu propio diálogo interno, ¿no? Y tratar de que sea pues un poco más positivo y de que lo que te cuentas a ti mismo, lo que te preguntas, pues tenga una resonancia más positiva, ¿no? Buenísimo, claro, esto lo planteaba Ken Gergen y también en uno de los webinars que hicimos, en el primero que hicimos ahora, acerca de los micromomentos de conciencia, y también Miriam lo planteaba en el webinar del 1 de abril sobre los oasis. Exactamente, crear oasis de esperanza. Exacto, de armonía, sí. O de armonía. Fíjate, yo le pondría incluso de armonía, sí, pero creo que también de esperanza porque es importante también pensar en que la gente está muy preocupada por el futuro, ¿no? Totalmente. Creo que la palabra clave para mí ahora es esperanza, tenemos que tener esperanza. Puede haber muy buenas cosas, aunque cueste creerlo en un primer momento. Fíjate en este ratito que hemos estado conversando y hemos visto pues cosas positivas, ¿no? De lo que está pasando, unas cuantas, ¿no? Y hay más, y hay muchas más. Sí, hay muchas más y hay muchas que ni siquiera tienen prensa, por eso ni siquiera nos enteramos, pero están ocurriendo todo el tiempo y son las que nos permiten ir en la dirección de los cambios que necesitamos ver en el mundo. Exacto. Así que muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo. No, a vosotros, a ti particularmente, Josefina, muchísimas gracias por esta oportunidad también de estar aquí con todo el mundo. Muchas gracias y bueno, te mandamos un beso gigante desde Chile y desde todo IDEIA. Y bueno, ahí nos estamos encontrando en los próximos webinars, que esta semana vamos a tener uno nuevamente. Te mando un beso grande. Chao, igualmente.